13 de febrero, Día Mundial de la Radio. La inteligencia artificial es una herramienta, no una voz. Radio Educación en colaboración con UNESCO Capítulo México. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles en este 13 de febrero, en el marco del Día Mundial de la Radio, año 2026. Recordamos que este es el medio que más documentos sonoros genera en todo el mundo. A través de la difusión de noticias, las voces que se amplifican y las historias que se comparten, la radio construye día con día una parte fundamental de nuestra memoria colectiva. Y en este contexto, la inteligencia artificial, la IA, se hace cada vez más presente como una herramienta capaz de impulsar la innovación, de abrir nuevas posibilidades creativas y también fortalecer los procesos de preservación y acceso a los acervos sonoros. Sin embargo, su incorporación también plantea desafíos éticos y culturales que deben abordarse con suma responsabilidad para que su uso contribuya a estrechar los vínculos con la sociedad y también a proteger el valor histórico de nuestros registros, los de México y los del resto del mundo, de modo que permanezcan vivos estos registros, estas memorias para las futuras generaciones. Les saluda con gusto Manuel Chávez. Saludamos por supuesto a las audiencias de Radio Educación, así como a todas las audiencias queridas de las radios públicas, culturales, indigenistas, comunitarias del país que estén escuchando este programa, que es una colaboración de Radio Educación y la UNESCO Capítulo México. Y para conversar sobre estos temas, hoy tengo el enorme gusto de dar la bienvenida a el Estudio A de Radio Educación a Catherine Bloch, miembro del Comité Consultivo Internacional del Programa Memoria del Mundo UNESCO. Catherine, bienvenida a Radio Educación. Muchas gracias, encantada de estar aquí. Estamos encantados de que estés en estos micrófonos, será muy interesante escucharte. Además está en esta mesa Viridiana García Martiñón, quien es oficial nacional del sector de comunicación e información de la UNESCO México. ¿Cómo estás, Viridiana? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar compartiendo la mesa con ustedes en este Día Mundial de la Radio. Bienvenida a la radio de las culturas de México. Georgina Sanabria Medina está con nosotros, también coordinadora del programa Ibermemoria Sonora, Fotográfica y Audiovisual. Georgina, bienvenida. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro. Y está también con nosotros Heriberto Acuña Palacios, jefe del Departamento de Programación Musical y Fonoteca de Radio Educación. Heriberto, qué gusto compartir este espacio contigo. Muchas gracias, igualmente muy contento de poder estar en esta mesa. Y bien, vamos a entrar de lleno al tema. Tenemos varios tópicos que resultarán seguramente muy interesantes para todas y todos ustedes. Hablemos de los retos que enfrentan los archivos sonoros en torno al trabajo de preservación. ¿Cuál es el papel de Memoria del Mundo en este ámbito, tomando en cuenta el tiempo que vivimos, pues ya inmersos en medios cercanos a la inteligencia artificial? Catherine Bloch, ¿qué puedes decirnos de este tema? Con mucho gusto. A Memoria del Mundo, que es un programa de la UNESCO dedicado a los documentos, que los documentos pueden ser desde un códice hasta una película y obviamente un programa sonoro. Claro. Entonces, Memoria del Mundo busca dar a conocer la importancia de los documentos y tiene un programa que se llama Registro de documentos de gran importancia mundial. En ellos se registran estos documentos que mencioné, entre ellos los sonoros, y actualmente nos encontramos en el debate de cómo registrar algo creado por inteligencia artificial. El debate apenas empieza, no sigue. Pero Memoria del Mundo sí quiere dar a conocer al mundo a través de su registro y a través de sus campañas que los registros que se han hecho de documentos importantes, programas de radio fabulosos, entrevistas, muchos de ellos de gente que ya no existe, que ya se fue, y dar a conocer todo eso a la población a través ya de la radio o a través de escuchas sonoras como tiene la Fonoteca Nacional, y en donde interviene, claro, la inteligencia artificial cada día más. Pero lo que importa es dar a conocer los documentos.
Son temas interesantes. Mencionabas los archivos creados por inteligencia artificial. ¿Es conveniente resguardarlos? ¿Registrar estos archivos ayuda a democratizar el acceso o puede generar nuevas brechas? ¿Qué piensas, Heriberto? Yo creo que una parte importante que debemos de tomar en cuenta cuando hablamos de memoria, de archivos, de documentos, es que estos documentos tienen sentido en la medida en que se difunden, en que la gente tiene acceso a ellos. Es decir, de nada sirve que tengamos un baúl con llave abajo de la cama, perdón por la imagen, pero sí. Ha sucedido con los abuelos, por ejemplo, yo lo recuerdo. ¿Y qué sucede con estos materiales? Bueno, pueden ser contener información muy valiosa, pero si están bajo llave, de nada sirven. No alcanzan a tener ese valor que nos damos cuenta que adquieren cuando estos documentos se ponen a disposición de la gente. Entonces estamos hablando de democratizar la información, el conocimiento, y justamente creo que en una fecha como hoy es importante reflexionar sobre la importancia que tiene la inteligencia artificial como una herramienta para que esta labor que hacen los documentalistas, las personas que se dedican a la investigación, a la preservación, puedan apoyarse en este tipo de herramientas para que el trabajo sea más efectivo y por lo tanto el impacto con la gente, con las personas que consultan estos archivos sea mayor. Gracias, Heriberto. Mencionaba Catherine Bloch que se resguardan archivos de gran importancia, de gran valor. Catherine, a la luz de las herramientas que plantea Heriberto por usarse y clasificar mejor los documentos, se especifican los criterios para poderlos resguardar, cuáles sí, cuáles no. ¿Te parece que la inteligencia artificial ayuda en esta valoración? Claro, la inteligencia artificial, que es un arma, como dice Heriberto, sí. Sirve para analizar con mayor detalle, para detectar cosas, pero lo más importante son los investigadores, los seres humanos, claro, que se dedican a juntar esa información, valorarla y no olvidar las comunidades, que son las que tienen que decir qué tiene valor para ellos y qué no tiene. Por supuesto. Porque guardar todo por guardar todo no se puede. En este sentido, me gustaría preguntarle a Viridiana, Catherine, si me permites, ¿qué riesgos pueden existir de que ciertas memorias colectivas, lenguas, sonidos incluso, queden fuera del mapa digital si no se integran a estos sistemas? Sí, claro. Bueno, primero me gustaría iniciar señalando que en 2021, en noviembre de 2021, la UNESCO presentó y se adoptó por los Estados miembros la Recomendación de la Ética de la Inteligencia Artificial, que es el primer marco normativo a nivel mundial que empezó a poner sobre la mesa los temas de inteligencia artificial. Si bien no tenía un capítulo específico sobre memoria del mundo o archivos, patrimonio documental, específicamente sí transversalmente hacía una referencia, ¿no?, a la importancia de la IA en la memoria colectiva, la memoria mundial. Los riesgos que se han identificado son estructurales, ¿no?, sobre todo para el acceso a la información, la diversidad cultural y la construcción de una memoria histórica. No son solamente riesgos técnicos, sino también riesgos sociales, culturales y políticos. Y básicamente tenemos como 6 principales. El primero es la invisibilización y la exclusión digital, ¿no? El que en la IA no esté contemplada la inclusión de archivos digitales o no esté contemplado como todo lo que involucra esta intervención, pone en riesgo, ¿no?, que tal vez no esté todo lo que deba de estar contemplado. También la pérdida de diversidad lingüística y cultural. Una memoria histórica parcial o sesgada. Recordemos que el algoritmo se va alimentando, ¿no?, por lo que le vamos metiendo, y hay unos sesgos muy específicos que se pueden dar ahí. Entonces nos preocupa esta parte de la diversidad lingüística. Una ruptura en la transmisión intergeneracional, la pérdida de material y sobre todo también de cuestiones técnicas, sí, y una exclusión en la toma de decisiones, porque si no están todos los tomadores de decisiones, ¿no?, sobre la mesa, pues lo que siempre decimos en la ONU, ¿no?, que no se quede nadie atrás. Entonces sí hay estos riesgos, y por eso desde la UNESCO lo que se ha
tratado de enfatizar es que en esta toma de decisiones deben estar todos los actores y en las consultas también sobre los riesgos y las oportunidades de la inteligencia artificial, pues también podamos estar todos, incluyendo quienes formamos parte del programa Memoria del Mundo. Claro. Desde esta perspectiva normada por la ética de la inteligencia artificial desde 2021, como mencionaste, Viridiana, ¿quién debería decidir qué criterios deben prevalecer para que los archivos se integren primero a estos sistemas o esperen, ¿no? O no se integren? Sí, bueno, justo uno de los principales puntos es que no hay un solo actor, sino que debe ser un proceso de corresponsabilidad y que no solamente debe de tener como criterios técnicos o de eficiencia, sino un enfoque basado en derechos humanos y sobre todo en gobernanza pública. Nosotros como país todavía no tenemos una gobernanza o regulación sobre la inteligencia artificial, que es un tema coyuntural y que se debe de atender, y en esta pues necesidad, ¿no?, de política pública es fundamental que puedan estar todos los actores, como comentaba, entre ellos pues justo, ¿no?, quienes llevan todo el trabajo en el día a día de pues, la parte de documentación, de registros, sí, ¿no? Todos los actores deben estar sobre la mesa, claro, también el gobierno, sociedad civil y sobre todo las comunidades productoras, ¿no?, de estos archivos, de estos materiales, así que los guardianes de la memoria. Entonces el enfoque es ese, y también desde la UNESCO se está promoviendo que sí contemos con pues marcos normativos y con una gobernanza, ¿no?, donde la inteligencia artificial pues tenga este enfoque de derechos humanos. Sí, cuando hablamos de archivos, para tratar de aterrizar el tema y que nos comprendan mejor nuestras audiencias, hablamos de canciones, de memoria oral, de narraciones, de cuentos, de fotos. ¿De qué hablamos? Pues hablamos de archivos de patrimonio documental, que pueden ser archivos sonoros, sí, audiovisuales, textos, pues libros, testimonios, sí, sí. Incluso creo que ahorita lo vamos a abordar, pero todo el debate de las voces, ¿no?, históricas, y que tanto la IA puede entrar ahí a reproducir. Hablamos también del derecho de autor, de esta protección de la memoria, pero al mismo tiempo no poner en riesgo ese material, ¿no?, y a esos autores. Entonces, digamos que es un mundo aquí. Los expertos nos pueden ilustrar más sobre qué hablamos. Gracias, Viridiana. Sin duda, porque el marco de ética de inteligencia artificial se emitió en 2021 y para el 2026 se ha revolucionado el tema, avanza a pasos agigantados, casi lo comprendemos y mañana es una perspectiva diferente. Georgina, desde tu punto de vista, ¿se puede utilizar la inteligencia artificial para añadir valor a los archivos sonoros, más allá de digitalizarlos y registrarlos simplemente? Sí, pues el valor se da con mayor fluidez cuando se pone en acceso al público, porque es la audiencia en este caso quien es el que escucha el documento y es el que le otorga ese valor. Entonces, cuando ocupamos la inteligencia artificial con esa finalidad para poder hacer una catalogación mucho más rápida, porque el catalogador se tarda pues tiempo en escuchar el audio en tiempo real y estar integrando la información. Cuando se quiere restaurar un audio, cuando queremos también, por ejemplo, transcribirlo, pues eso al ser humano le cuesta mucho trabajo. Entonces, como decía aquí la maestra Katy, cuando ocupamos este tipo de tecnologías, lo que hace es darle un salto, un brinco, para que este documento pueda estar más accesible en un menor tiempo posible. Claro. Entonces, ese valor se le va a dar cuando ya se ponga en acceso a la comunidad que lo escucha. Y se pueden crear también otro tipo de documentos o de programas radiofónicos a partir del uso de la inteligencia artificial, porque podemos poner, pensemos en documentos antiguos y le decimos a la inteligencia artificial, oye, tengo este set de documentos antiguos, ¿qué puedo hacer para poder generar un programa actual que los jóvenes y las audiencias se acerquen a él y nos puede generar ideas? Nos ayuda con las ideas, pero es el productor el que las va a ejecutar. O sea, el ser humano, lo que quiero decir con esto es que el ser humano siempre será una pieza fundamental. Sin duda. ¿Existe el riesgo de que se pierda cierta autenticidad histórica al mejorar un archivo, al transcribir, digamos, una serie de documentos sonoros, un congreso histórico, un seminario, etcétera? ¿Existen riesgos
en este sentido? Sí, siempre los va a ver, y sobre todo si se exagera en su uso. Sí. Y aquí lo importante será ser transparente con las audiencias y decir, esto, una parte está siendo utilizada o se utilizó con inteligencia artificial para este proceso. Claro. Entonces, si lo dejamos claro, yo creo que no pasa nada. Porque las herramientas están para utilizarse y para mejorar la vida del ser humano, que es con esa finalidad con la que se tiene que utilizar. Sí, el hecho de crear nuevas narrativas, crear un programa, crear una serie de puntos a reflexionar a partir de archivos históricos con el uso de la inteligencia artificial, pues abre una perspectiva muy amplia, porque existen pues ya digitalizados, contabilizados y analizados muchos documentos. Sin duda es una perspectiva que se antoja como un reto, pero también como una tarea monumental, gigantesca. En este sentido, ¿qué piensan? ¿Qué reflexionan? Sí, Catherine. Bueno, para empezar, la importancia de la ética. Sí. Ese es el punto de partida que tenemos en Memoria del Mundo, en la UNESCO, que nos preocupa mucho, porque es muy atractivo poner una voz que no es, una cara que no es, se ha vuelto muy de moda, y entonces ese riesgo es muy grande. O sea, la creación que se puede hacer a través de la inteligencia artificial es maravillosa, pero nos toca a las instituciones ver que se utilice para el bien y no para distorsionar. Claro. Entonces, ahí la labor es enorme y hay que difundir mucho que el mal uso de la inteligencia artificial para distorsionar debe ser rechazado. Hay tanto que se puede hacer positivo con ella que hacerlo mal debe de ser combatido. Sin duda. Pienso en un ejemplo muy, muy común, muy cotidiano. Recorriendo redes sociales puede uno encontrar supuestas grabaciones en la voz de Julio Cortázar, por ejemplo. Grabaciones que no hizo, pero que se reproducen porque ya su voz se ha procesado para poder leer cualquier cosa, entre comillas, ¿no? Este es un riesgo, tal vez, ayudar a restaurar o recrear o pues mejorar la calidad de un archivo que esté dañado, crear nuevas narrativas, pues tendría sin duda un impacto en medios como Radio Educación o los medios como las radios en el país y en Latinoamérica. ¿Qué piensas de esto, Heriberto? Yo creo que al igual que ha sucedido o que sucedió en su momento con el Internet, ahí debe de haber un proceso de alfabetización también en los usuarios. Es decir, esto que mencionaba Catherine es bien importante. ¿Por qué radio tendría que reproducir la voz de Emilio Bergenji, por ejemplo? Sí, ¿no? Sí. O sea, si es solo por el término, si es por el morbo o la moda. O la moda, pues sí. Realmente no tiene sentido. Creo que lo que grabó él y tantas personas que han pasado por Radio Educación y que están en tantos archivos sonoros, valen por su autenticidad, justamente. Y creo que las instituciones tienen la responsabilidad de trabajar líneas de acción que muestren esto que mencionaba Catherine, de decir, a ver, esto se sale de un ámbito creativo y cae en una moda que a final de cuentas va a perder sentido y entonces nos está llevando a la construcción de una realidad que no es tan real, valga la expresión, ¿no? Entonces, de entrada tiene que ver con la ética, con el profesionalismo y la responsabilidad de las instituciones y quienes están dentro de la institución, porque si hablamos de la responsabilidad en abstracto de la institución, bueno, pues queda en eso, en algo muy abstracto. Parte desde quienes estamos usando estas herramientas, para qué las estamos usando y cómo estamos enfocando nuestro trabajo a partir del uso de estas herramientas y cómo apoyamos a la gente que se está adentrando en el uso de estas herramientas para que sea correctamente su uso, ¿no? Claro. Viridiana, desde este punto de vista, ¿puede la IA fortalecer la misión educativa y cultural de un medio como este? ¿O existe el riesgo también de
dañar una propiedad intelectual o una memoria ya establecida. ¿Qué piensas? Sí, bueno, creo que el lema de este año del Día de la Radio es como un punto de partida, ¿no? El lema es, la IA es una herramienta, no una voz. Y me gusta mucho porque justo retoma este punto que nos compartía Georgina de no sustituye a los humanos, a las personas, ¿no? Este sentido que tenemos nosotros, la autenticidad, la creatividad. Entonces creo que es muy importante partir de ese punto y reiterar esta obligación de quienes adoptaron la recomendación de la ética de la inteligencia artificial sobre garantizar marcos normativos que protejan la integridad, autenticidad y el acceso al patrimonio documental. O sea, creo que este punto es clave y sí es necesario en la región y sobre todo en nuestro país, porque somos uno de los países, y aquí la maestra Katy no lo puede reafirmar, que tenemos más archivos, ¿no? en los registros, tanto internacional como regional como nacional. Somos de los países pues que tenemos como esta gran riqueza. Y creo que es muy importante que justo, ¿no? Tengamos este marco. Hemos avanzado tanto como país que es importante que tal vez seamos pioneros o de los primeros en tener este marco normativo. Y justo sí creo que está el gran debate del derecho de autor y de lo que implica esta inteligencia artificial, justo lo comentaba Heriberto, ¿no? Para la autenticidad y cómo se puede manejar. Yo creo que es una gran oportunidad la que pone la IA sobre la mesa para difundir, para visibilizar, pero como también es cierto, vivimos en un mundo muy coyuntural ahorita donde la desinformación está a la orden del día y claro, la alfabetización mediática e informacional ya está tomando en cuenta incorporar la parte de la IA, ¿no? Para que todos ejerzamos este poder de, como decía Katy, ¿no? de decidir que sí y que no, porque también hay una responsabilidad de nosotros como ciudadanos de proteger nuestro patrimonio documental, ¿no? Alfabetización es una palabra, yo creo que fundamental, hablando digitalmente. Hay quienes van a decir, bueno, apenas estoy entrando en un esquema de uso de medios digitales y ahora hay que versarse sobre este tema que está ya sobre nosotros. ¿Quieres abundar sobre el mismo? Sí, Georgina, adelante. Gracias. Me gustaría completar la participación de Viridiana mencionando la importancia de no confundir, porque hay que ser muy transparentes con la sociedad en general. Y si bien es cierto que a lo mejor no vamos a poder evitar su uso, y que al contrario cada vez se alienta más a que utilicemos estos sistemas y que la misma sociedad también nos impulsa a su uso y a que estemos tan acelerados, creo que vale la pena que cuando lo ocupemos sí seamos claros y lo digamos. Esta voz no es de Emilio, pero quisimos hacer una recreación. ¿Por qué? Porque cuando recreamos, pues nos evoca a los sentimientos, a las emociones, o sea, también genera otras sensaciones que nos puede activar la memoria sonora, por ejemplo, ¿no? Entonces, no creo que esté mal su uso, pero habrá que tener mucho cuidado y ser muy transparentes con mencionarlo cuando lo utilicemos, sobre todo porque creo que va a ser muy difícil escaparnos de su utilización. Estoy seguro que así será. Para ir cerrando esta conversación, Catherine, ¿qué mensaje darías a las audiencias sobre la importancia de preservar nuestros archivos sonoros en esta era de inteligencia artificial? ¿Qué responsabilidad colectiva nos asiste? Bueno, nuestra responsabilidad individual es informarnos, apoyar los proyectos de difusión, porque si no escuchamos la radio, pues se pierde tantas cosas valiosas que nos ofrece la radio. Y pensar que la inteligencia artificial no debe uno de tenerle miedo, pero debe uno de entender que es un arma, un instrumento, arma cuando se usa mal, un instrumento que nos ayudará a difundir todavía mejor más cosas. Gracias a la inteligencia artificial ya se están descubriendo documentos que eran difíciles de leer y que ahora la inteligencia artificial, con la rapidez que tiene, puede detectar y entender mejor algo un poco borroso. Bueno, ese uso es maravilloso, es traer el pasado al presente. Por lo tanto, adelante con responsabilidad. Claro, sería mi consejo. Claro, sí. ¿Con qué idea te despides, Heriberto?
Bueno, yo quisiera aprovechar esta última intervención comentando que el trabajo que se realiza en la Fonoteca de Radioeducación ya se apoya con algunas herramientas de inteligencia artificial, principalmente para los procesos de catalogación, porque bueno, tenemos un acervo muy grande y necesariamente tenemos que avanzar. Y ahora que aparecen estas herramientas, ya se mencionó aquí en esta mesa, facilitan, agilizan el trabajo. Tenemos clara conciencia de lo que esto implica. No nos hemos aventurado, y creo que no es el objetivo de la Fonoteca en aventurarnos a recrear voces, a generar guiones a partir de esto. No, el interés es que apoyados en estas herramientas de inteligencia artificial podamos hacer una mejor catalogación, una mejor descripción de los documentos, y esto redunde en que a través de nuestro catálogo la gente se acerque y conozca los documentos sonoros, el acervo sonoro de radioeducación. Gracias, Heriberto. Pues nuevamente se cruza con el concepto de la ética en torno a la inteligencia. Viridiana, ¿con qué te gustaría despedirte? Pues justo reiterar este enfoque de derechos humanos, ¿no? Que debe de tener la implementación de la inteligencia artificial, y también justo en el Día de la Radio, pues hablar a las audiencias, también para recordar el papel activo que tienen, ¿no? Y también pues justo demandar que se hagan, como ya lo comentaron aquí, con responsabilidad, con transparencia. Claro. Creo que es un muy buen momento para que todos podamos participar de este debate. Muchas gracias, Viridiana. Georgina, ¿cómo te gustaría despedirte de este programa especial en el Día Mundial de la Radio? Bueno, pues decir que la inteligencia artificial nos puede ayudar a escuchar mucho mejor los documentos sonoros, a escuchar más documentos sonoros, y pues ser partícipes de esto, pero también con mucho cuidado y cautela. Claro. Pues en este 13 de febrero, amigos, amigas, reflexionar sobre la inteligencia artificial y los archivos sonoros nos recuerda que la tecnología puede abrir también nuevas puertas para preservar, para difundir y resignificar nuestra memoria colectiva, pero también nos plantea desafíos éticos fundamentales. La radio como espacio de cultura, educación e identidad sigue siendo un puente entre el pasado y el futuro, una voz viva que con responsabilidad y cuidado puede apoyarse en nuevas herramientas como esta, sin perder su esencia humana. Agradecemos este 13 de febrero la participación en este programa especial de Catherine Bloch, miembro del Comité Consultivo Internacional del Programa Memoria del Mundo UNESCO. Catherine, muchas gracias. Muchas gracias. Viridiana García Martiñón, oficial nacional del sector de Comunicación e Información de la UNESCO México. Viridiana, muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Buen día. Además, Georgina Sanabria Medina, coordinadora del programa Ibermemoria Sonora, Fotográfica y Audiovisual. Un placer que nos hayas acompañado, Georgina. Gracias a todas y a todos. Gracias. Y también a Heriberto Acuña Palacios, jefe del Departamento de Programación Musical y Fonoteca de Radio Educación. Heriberto, siempre un gusto. Muchas gracias. Gracias. En este programa especial, a nombre de todo el equipo, le deseo extraordinaria jornada. ¡Viva la radio! 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Soy Manuel Chávez. Hasta la próxima. ...13 de febrero, Día Mundial de la Radio. La inteligencia artificial es una herramienta, no una voz. Radio Educación en colaboración con UNESCO Capítulo México. Agradecemos la transmisión de este programa especial a Radio de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Radio Congreso, Capital 21 y Código 21, Spanish Public Radio, Radio Universidad Agraria de Coahuila, Radio Universidad 100.5 FM Durango, Radio Mexiquense, Radio Universidad de Guanajuato, Radio Ibero León, El Escarabajo Radio, Radio Nicolaita de la Universidad Michoacana, Radio UAM, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Radio UDEM 90.5 FM, Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, Radio y Televisión Querétaro, Radio UDEM 90.5 FM, Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, Radio y Televisión de Querétaro, Xenca, la voz del gran pueblo, Radio Universidad Autónoma de Occidente, Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, Radio UPES,
Radio Universidad Autónoma de Tamaulipas. Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, Radio Zacatecas.